Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Vamos a ver algo de ángulos, ¿listo? Entonces la clase de hoy van a ser los ángulos, ¿ok? Vale, primero que todo partamos de acá. Esto, ¿cierto? Se considera una semirrecta, ¿listo? ¿Por qué una semirrecta? ¿Por qué? Porque parte de un punto inicial y tiene una dirección, ¿listo? Cuando hablamos de una recta como tal, ¿cierto? Una recta hablamos de un punto con dos direcciones. ¿Listo? En este caso, pues están en sentido contrario. En este caso hablamos de una semirrecta. Pero hay algo en ángulos que se maneja que se llama plano cartesiano. Entonces, esto es el plano cartesiano. Esto hace referencia a la y, ¿cierto? A la letra o variable y esto a la variable x. ¿Listo? Vamos a ver aquí entonces. Partimos de que los ángulos, ¿cierto? Siempre van a partir de un lado inicial. Y el lado inicial, por lo general, casi siempre es este eje, ¿cierto? Este eje de forma horizontal que está desde el punto inicial, ¿cierto? El central, hacia la derecha. Este va a ser el lado, ¿cierto? El lado inicial. Y que tenemos otro ángulo que parte de ese vértice, el cual le vamos a llamar el lado final, ¿cierto? Entonces, el lado final puede ser este otro, ok, le vamos a llamar lado final, y que la unión de estos dos, o estas dos semirrectas, ¿cierto? Me forman un ángulo, o sea, este ángulo, ¿cierto? Por decirlo así, es el que se forma en medio de estas dos semirrectas, ¿listo? Y parte de un punto que se llama vértice, ¿ok? Entonces, partamos del plano cartesiano para poder indicar. Pero antes de eso, recuerden que cuando hablamos de ángulos positivos, en este caso, ¿cierto? Hablamos de los ángulos que están en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que todo ángulo que inicie en este sentido son positivos, ¿listo? Y todo ángulo que inicie en sentido contrario, perdón, en este caso, en sentido contrario, de aquí para allá, ¿cierto? De aquí para allá, se consideran ángulos negativos. O sea, los que tengan el mismo sentido de las manecillas del reloj son ángulos negativos y en sentido contrario, ángulos positivos. Ya lo vamos a ver. Vamos para el plano cartesiano. Resulta que el plano cartesiano está conformado por 4 cuadrantes, valga la explicación, ¿cierto? Que se van a enumerar o a llamar de la siguiente forma. En números romanos, el cuadrante 1, ¿cierto? Cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Cada uno de estos cuadrantes tiene un signo o una posición específica, ¿cierto? En este caso, los que están del punto hacia la derecha son positivos, del punto hacia arriba también son positivos, ¿cierto? De este punto a la izquierda se consideran negativos y de este punto hacia abajo se consideran negativos. Resulta que cada cuadrante, si observamos, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente, que es todo número que se encuentre aquí por dos puntos, ya sea el eje X o el eje Y, va a tener dos signos, ¿cierto? Entonces, por lo general aquí va X, punto y coma, y Y, ¿listo? Pero esto van a tener los dos signos. Para X va a ser positivo, ¿cierto? Y para Y va a ser positivo. O sea que este cuadrante, el cuadrante 1 va a ser positivo, cualquier punto que se encuentre en este cuadrante va a ser positivo. En este otro cuadrante, para X, ¿cierto? Que está al lado izquierdo, en este caso va a ser negativo y para Y va a ser positivo. En este cuadrante entonces vamos a tener lo siguiente, negativo y negativo, o sea que va a ser negativo para X y negativo para Y. Y en este otro vamos a tener entonces positivo para X y negativo para Y. Recuerden entonces que el primer signo siempre va a hacer referencia a X, el segundo va a hacer referencia a Y. ¿Listo? Primero a X y el segundo a Y. Primero a X
y el segundo allí. ¿Listo? Allí. Y así sucesivamente. Aquí también tenemos X y Y. ¿Listo? Por lo general ustedes van a encontrar entonces en los ejercicios o en el plano cartesiano hallar diferentes ángulos. Recuerden que en este mismo sentido, ¿cierto? Del plano cartesiano que ya estudiamos, existen algunos ángulos. Recuerden que todos estos cuadrantes, ¿cierto? Si ustedes formaran una circunferencia completa, entonces estamos hablando de un círculo. Y resulta que un círculo tiene unos grados, y esos grados son que si parte del punto inicial, ¿sí? Van a ser 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido esto en 4 partes, y si todo mide 360, pues cada uno de ellos va a medir 90 grados. Entonces vamos a decir que, ¿cierto? Este cuadrante mide 90 grados. Cada cuadrante mide 90 grados. Pero si yo trazara, ¿cierto? De aquí a acá decimos que hay 90. Pero si trazo de esta forma 90 y 90, decimos que este ángulo va a medir 180. Pero si trazo esta otra forma, entonces sería 180 más 90, hablaríamos de 270 grados. ¿Listo? Y así sucesivamente, si le damos la vuelta completa, estamos hablando entonces de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que de aquí se inicia 0 grados, ¿verdad? 90 grados hasta el eje de la Y, 180 grados hasta el eje de las X negativo, 270 grados hasta el eje de las Y negativos y toda la vuelta completa 360 grados. ¿Listo? Bien. Cuando nos piden en los ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué vamos? Se me perdió el borrador. ¿Qué vamos a hallar? Entonces nos van a decir, ok, vamos a hallar, ¿verdad? Vamos a hallar entonces, hallar 2 puntos. Los siguientes ángulos, por ejemplo, si me dicen a mí, dibuje, ¿cierto? Un ángulo de 45 grados. Pues sencillamente yo trazo aquí el plano cartesiano, ¿cierto? Y con su regla o su transportador vamos a medir. Si sabemos que esto mide 90 grados cada cuadrante, la mitad de ese cuadrante, ¿cierto? La mitad de ese cuadrante mediría entonces 45 grados, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, hallar entonces 135 grados, ¿qué pasaría en el plano cartesiano? ¿Verdad? Dibujan su plano cartesiano y resulta que ustedes calculan con la regla o transportador, ¿cierto? Listo, entonces si nosotros calculamos, esto tiene 90 grados, ¿cierto? Y necesitamos hallar 135, pero resulta que 45 más 90 nos va a dar 135. O sea que este ángulo que se forma de desde el punto inicial, ¿cierto? Que este va a ser el lado inicial siempre de los ángulos, hasta acá va a medir 135 grados. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces, 135 grados. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si me dan, ¿cierto? Me piden hallar entonces negativo. ¿Sí? Digamos, vamos a hallar menos, por ejemplo, menos 60 grados, ¿sí? Menos 60 grados. ¿Qué podríamos hacer? Entonces vamos a dibujar, ¿cierto? Nuestro plano cartesiano, y como ya les expliqué al principio, ¿verdad? Si es negativo el ángulo no va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino en sentido de las manecillas del reloj. Entonces ustedes con su transportador o su regla van a medir entonces 60 grados, más o menos, digamos que está ubicado en esta parte. Entonces aquí sería menos, ¿cierto? Menos 60 grados. No olviden siempre colocar el menos. Y la flechita indicando la dirección del ángulo. Aquí es importante que ustedes siempre cuando tracen esto, hagan digamos la flecha,
¿cierto? Indicando la dirección del ángulo, para poder determinar si el ángulo es positivo o si es negativo, ¿verdad? Otro ejercicio que pueden llegar a encontrar puede ser, por ejemplo, de 3/4 de una vuelta, ¿cierto? Una vuelta, ¿ok? 3/4 de una vuelta. ¿Qué quiere decir? Una vuelta, ustedes ya saben que mide 360 grados. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? 3/4 por 360 grados. ¿Qué van a hacer aquí? Pues una multiplicación entre fraccionarios. Si ustedes colocan aquí un 1 imaginario, ¿cierto? O un 1 para igualar los fraccionarios, pues van a multiplicar de frente. Entonces tendrían que, ¿cierto?, simplificar 360 por 4 o multiplicar de frente 3 por 360 y 4 por 1. Entonces, si lo hacemos de frente, sería 6 por 3, 18, ¿cierto? 0, 18, llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10, dividido en 4. Simplificamos, ¿cierto? Mitad y mitad, esto nos daría 5, 540 nos daría 2. Simplificamos, nos daría 270, ¿cierto? Sobre 1. Entonces esto nos va a dar 270 grados. Entonces ese sería, ¿verdad?, el ángulo cuando nos piden 3/4 de una vuelta. Y de esa forma van a desarrollar los ejercicios que se encuentran en la guía. Vale, nos vemos. Gracias.